En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ilumínanos, Señor, con tu Santo Espíritu, nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser. Ilumínanos, Padre Santo, para así poder dar una enseñanza como tú lo mandas, predicar tu Evangelio a todas las personas que están necesitados de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesucristo, a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues tenemos otra oportunidad más, gracias a Dios, para pasar a otro programa. El programa de esta tarde, el título es El valor de la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica, y el valor de las sectas. ¿Qué valor tiene la Iglesia de Cristo? ¿Qué valor tienen las sectas? Así es de que para todos los que están recibiendo estas clases, pues hay que aprovechar de apuntar todos estos textos porque nos va a ayudar. Para eso se han dado clases en todos durante el año pasado y este otro año. Y entonces en este programa vamos a ser bien claros para dar a entender el valor de la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, y el valor de la secta. Así es de que vamos a empezar entonces con el primer texto del Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 14. Dice ahí de que Jesucristo, después de haber predicado a la multitud de personas, después de haber predicado, llamó a los que él quiso, y llamó a 12, y a los 12 les llamó apóstoles, y dice así los constituyó, y ahí están los 12 nombres de los 12 apóstoles. Y ahora vamos a entender el valor de la Iglesia, porque al mismo tiempo el valor, damos el tiempo a entender el origen, porque cuando Jesucristo llamó a los 12, en el año 30 del primer siglo, cuando Jesucristo empezó su vida pública, al empezar él su vida pública, llamó a los 12, pero el valor de que Jesucristo los llamó, Jesucristo los eligió y él los constituyó. Por eso se dice de la Iglesia que la Iglesia es constitución divina, porque el que lo fundó es Jesucristo, que es Dios. Eso tiene un gran valor. Y también de que el valor que tiene de que Jesucristo los enseñó durante 3 años. El valor de que ellos recibieron clases con Cristo Dios, el catedrático, que fue Cristo Dios. Eso tiene un gran valor. Y luego que Jesucristo es judío. La Virgen María, de quien se encarnó el Hijo de Dios, es judía. Y Jesucristo es judío. Y los 12 apóstoles son judíos. Y entonces el origen de la Iglesia es judío. También eso hay que entenderlo. El origen de la Iglesia. Y es antes que Cristo. 3 años antes de que Él se entregue ya en la pasión, cuando ya lo llevan a crucificar, y después Él muere y enseguida resucite. Antes, 3 años, inicia su Iglesia. Y esta Iglesia es de origen apostólica y por 12 apóstoles. 12 apóstoles. Entonces, esta Iglesia de Cristo se da origen con 12 apóstoles de origen judío. Así es de que ahora vamos a hablar un poquito del origen de las sectas, el valor de las sectas. Vamos a leer en Gálatas capítulo 5, versículo 20. En Gálatas capítulo 5, versículo 20 dice que el que practica sectarismos, el que practica divisiones, no entrarán en el reino de los cielos. Esto lo dice San Pablo, que está lleno del Espíritu Santo, y él es profeta de Dios, y así lo escribió, así literalmente lo dice, y eso es lo que estamos dando a entender. Pero ahora, ¿cómo dice Jesucristo? Porque San Pablo así lo dice, pero Jesucristo lo dice en San Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9, cuando él dice: hipócritas, bien profetizó Isaías, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, en vano me rinden culto, doctrina y fundamento de hombres. Jesucristo está diciendo lo que es fundamento de hombres. En vano me rinden culto. Así es de que
lo que San Pablo está diciendo, que divisiones y sectarismos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Cristo dice que estos son fundamentos de hombres. Y la pregunta es de que Jesucristo fundó una iglesia. Y entonces las divisiones, ¿quiénes lo han hecho? Dios ha hecho las divisiones, Jesucristo ha hecho las divisiones, los apóstoles hicieron las divisiones, los profetas hicieron las divisiones. ¿Quién ha hecho las divisiones? Las divisiones, todos van a responder, católicos y ateos y las sectas protestantes van a responder que las divisiones lo han hecho los hombres, no lo ha hecho Dios. Esa es la realidad. Así es de que tenemos que ir entendiendo cómo Jesucristo lo dice, cómo Jesucristo lo menciona. Cuando dice en San Juan capítulo 10, versículo 1 al 3, porque él dice de su iglesia, es un rebaño, un redil, habla de la puerta y de un corral, de un redil, está hablando de su iglesia. Y cuando él está diciendo en San Juan capítulo 10, versículo 1, dice, el que entra por la puerta del redil, este es el pastor de las ovejas. Él dice, el que entra por la puerta del redil, que es su iglesia, este es el pastor al que yo envío, al que yo nombro, al que cuida de mi rebaño, de mi iglesia. Eso es lo que dice Jesucristo. Pero él dice, los que quieren entrar por otro lado son ladrones y bandidos. Jesucristo, cuando habla de fundamento de hombres y cuando habla de las sectas y las divisiones, Jesucristo no le dice, son cristianos. Jesucristo no le dice que son cristianos. Jesucristo está diciendo que son ladrones y bandidos. Eso es lo que Jesucristo dice. Y cuando dice también en San Juan capítulo 10, versículo 11 al 13, Jesucristo mismo dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Así es de que el buen pastor es dar la vida por sus ovejas, engordar las ovejas, ayudar a las ovejas, defender a las ovejas. Esas son las características del buen pastor. Dice Jesucristo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Pero sigue ya en el versículo 13 cuando dice, pero el pastor asalariado solo viene por el dinero y no le importan las ovejas y dispersa las ovejas. Entonces, ¿quiénes causaron las divisiones? Los pastores asalariados, que el interés de ellos es el dinero, no son las ovejas. Son comerciantes, son negociantes con la palabra de Dios y entonces se dicen ser profetas de Dios, pero no lo son. Son pastores asalariados y ellos han causado las divisiones. Entonces, ahí lo está diciendo la Biblia, de que ellos están causando las divisiones y entonces no está autorizado por Dios. Y lo dice también en Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. Cuando San Pablo reúne a los obispos, y él reúne a los obispos, y San Pablo dice, ustedes los obispos, dice, el Espíritu Santo los ha puesto a ustedes como obispos para apacentar la iglesia de Cristo, todos los obispos en todo el mundo, en todas las generaciones, apacentando, cuidando la iglesia de Cristo que es una. Ahí no dice que cuidando las sectas, las divisiones, no lo dice. Ustedes dicen, cuiden de la iglesia de Cristo y cuídense de ustedes y del rebaño. Dice en el versículo 29, porque dentro de vosotros mismos se van a levantar lobos rapaces que querrán acabar con la iglesia y hablarán cosas perversas para llevar discípulos tras de sí. Así es de que está profetizado, de que después de mí, dice San Pablo, él está profetizando, después que yo muera, después que yo me vaya, van a levantarse falsos profetas y entre vosotros mismos van a salir. La profecía de Martín Lutero, 1500 años después, con Martín Lutero ya estaba profetizado. Salió Martín Lutero de la misma iglesia. Y según la Biblia dice, hablarán cosas perversas para llevar discípulos tras de sí. Y de ahí vienen las divisiones con Martín Lutero. Y se empiezan a dividir. Y hoy ya son miles y miles de divisiones. Pero ¿quién ha hecho las divisiones? ¿Dios o los hombres? Los hombres lo han hecho. Pero no está autorizado por Dios. Así es de que cuando vamos a ir también en San Judas, en el libro de San Judas capítulo 1 versículo 16 al 19, también San Judas dice, estos hombres por amor del dinero blasfemaron de las cosas sagradas de Dios
blasfemaron contra las cosas sagradas de la iglesia, blasfemaron, y por amor al dinero causaron divisiones, y no tienen el Espíritu de Dios. Así léanlo ustedes, porque yo les estoy dando a conocer el capítulo y el versículo. En el libro de San Judas, capítulo 1, versículos 16 al 19, y ahí lo está diciendo, las sectas es por amor al dinero, y han causado divisiones, y blasfemarán contra las cosas sagradas de la iglesia de Cristo. Y todos lo harán por amor al dinero y no tienen el Espíritu de Dios. Así es de que se está hablando entonces de las sectas, el valor de la iglesia, porque Cristo lo fundó con 12 apóstoles. El valor de la iglesia y ahora el valor de las sectas. Eso es lo que estamos dando a entender. Así es de que volvemos nuevamente a hablar de la iglesia de Cristo. Vamos a hablar en Hechos capítulo 1, porque en Hechos capítulo 1 se está hablando de los 12 apóstoles, cuando Jesucristo va a ascender al cielo. Y entonces Él les dice a los apóstoles, oren constantemente hasta que reciben el poder del Espíritu Santo. Y luego les envía, dice, y ustedes me serán testigos, empezando desde Jerusalén, desde Judá, desde Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero Jesucristo está enviando a los 12 apóstoles, le está dando autoridad. Pero también dice en Hechos capítulo 1, versículo 14, cuando está hablando que los que están reunidos ahí, orando, están reunidos los apóstoles, la Virgen María y algunas mujeres, y están 120 en total. 120 en total están reunidos ahí. Si se tome una foto, un video, si hubiera habido un video en aquel tiempo, y se hubiera tomado el video donde están los apóstoles, donde está la Virgen María, donde están 120 en total, ellos son los que reciben el Espíritu Santo, y viene esta iglesia de origen apostólica, 12 apóstoles. Así nace la iglesia en Pentecostés. Así nace la iglesia. 120 en total, las características de la iglesia. Ahora, los que creyeron, Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 2, cuando ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, pero en Hechos capítulo 2, versículo 41, cuando el primer Papa San Pedro está predicando, y cuando los apóstoles también están ahí, y los que creyeron en el primer Papa San Pedro, en los que creyeron en los apóstoles, en que creyeron a la Virgen María, en los que creyeron a los laicos que estaban presentes ahí, los que creyeron, recibieron esa doctrina apostólica, obedecieron, y entonces dice en el versículo 41, Hechos capítulo 2, versículo 41, dice, se convirtieron más de 3,000, se convirtieron. Ya lo va a decir también en Hechos capítulo 4, versículo 4, en otra prédica del primer Papa, quien es San Pedro, cuando él predicó a las multitudes, y se convirtieron más de 5,000, y sumándolo los otros 3,000 que ya se habían convertido, ya van 1,000,000. Quiere decir que la iglesia de Cristo, cuando nace, ya suma una cantidad de 1,000,000 en pocas horas, en pocos días. Cuando nace, no nace con una persona, no nace con 3, 4, 5. A compararnos la iglesia como inició, con el número de convertidos y el número 120 en total. Así da origen la iglesia cuando inicia para extenderse en el mundo. Y enseguida 3,000, después 5,000, y ya como 1,000,000 ya en horas y en días, ya hay 1,000,000 en la iglesia de Cristo, en la iglesia que él fundó. La iglesia de Cristo, la iglesia católica. Entonces, hay que entender lo que es la iglesia de Cristo, el valor de la iglesia de Cristo, el valor de la iglesia católica y el valor de las sectas. Hay que hacer la diferencia. Así es de que cuando vamos a decir también en San Juan capítulo 10, versículo 16, porque Jesucristo lo dice, Jesucristo lo promete, y dice él, habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Esto es un plan divino, y de un solo rebaño es porque es una sola iglesia. Cuando dice de la sola iglesia, es la sola iglesia de Cristo, la sola iglesia apostólica, la sola iglesia mariana, la sola iglesia que nace en Pentecostés, es la única iglesia. Y entonces él dice
está mencionando un solo rebaño y un solo pastor, y esto es un plan divino. Así es de que así está profetizado. Y las profecías que van con la iglesia de Cristo, cuando se dice en Efesios capítulo 3, versículo 10, porque dice que en la iglesia de Cristo está la sabiduría de Dios. La totalidad de la sabiduría de Dios está en la iglesia de Cristo y está reconocido por las potestades en el cielo. Las potestades en el cielo, los ángeles, los santos, todos, las potestades en el cielo reconocen que la sabiduría de Dios está en la iglesia de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Y también en la tierra se reconoce que en la iglesia de Cristo está la sabiduría de Dios. Cuando dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, está diciendo, el texto dice que la iglesia de Cristo es la casa de Dios. Es casa de Dios y es columna y sostén de la verdad. Se refiere directamente a la iglesia de Cristo. No dice ahí las sectas son columna y sostén de la verdad. Las divisiones son casa de Dios. Eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Lo que está diciendo es de la iglesia de Cristo, de la iglesia apostólica, que dio su origen en el año 30, en el primer siglo, cuando Jesucristo dio ese origen y los formó. De esta iglesia está hablando, y de la iglesia que nace en Pentecostés con 120. Y de esta iglesia está hablando, de que es columna y sostén de la verdad, pero esta es la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Cuando está hablando también en Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21, porque dice Dios dice, muestra su poder en la iglesia, muestra su poder en la iglesia, respalda a la iglesia con poder respalda a Dios a su iglesia, y dice, en la iglesia de Cristo se adora en todas las naciones y generaciones. En la iglesia de Cristo está mandando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está mandando de que hay que adorar a Dios en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica. Entonces, si nosotros creemos en Cristo, si nosotros creemos en Dios, si nosotros obedecemos a Dios, tenemos que venir a la iglesia católica, porque ahí es donde se va a adorar. Porque es claro el texto, está diciendo ahí, en la iglesia de Cristo. No dice, en las divisiones van a adorar a Dios. En el sectarismo van a adorar a Dios en todas las naciones y generaciones. La Biblia no dice sectarismo y divisiones. En la iglesia de Cristo se va a adorar a Dios en todas las naciones y en todas las generaciones. Y eso hay que reconocerlo. A nosotros los católicos lo reconocemos. La iglesia católica lo reconoce. Pero tenemos que ir entendiendo que en la iglesia de Cristo se le rinde culto a Dios en todas las naciones y todas las generaciones. Así es de que nosotros, entendiendo todo esto, vamos a entender también cuando dice en San Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, porque Jesucristo, estando con sus 12 apóstoles, ya resucitado, está con sus 12 apóstoles, y a él, hablando con ellos, solamente con ellos, y les dice, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan a todo el mundo, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo os he mandado. Pero Jesucristo está hablando con sus apóstoles, con 12 apóstoles, no está hablando con un pastor individual, no está hablando como un pastor 1500 años después. No, está hablando con los apóstoles literalmente. Está presente él y están los apóstoles. Y luego les da el sello de garantía cuando él dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo que significa es que él está dando su firma, está dando su sello, está dando el respaldo de que va a estar con su iglesia, la que él ha fundado, porque él no ha fundado la secta. Y él no está respaldando a la secta, él está respaldando a su iglesia, a la iglesia de Cristo, a la iglesia católica. Así es de que la autoridad únicamente está en la iglesia de Cristo. Las sectas no tienen autoridad divina, la iglesia de Cristo sí tiene autoridad divina. Ahí está la diferencia del valor de la iglesia de Cristo y el valor de las sectas. Porque ante Dios el valor de la iglesia de Cristo es la iglesia, la casa de Dios, casa de Dios. Y luego que es columna y sostén de la verdad.
y las sectas no tienen ese valor. Las sectas no son casa de Dios, ni son columna y sostén de la verdad. Eso es lo que está diciendo la Biblia, eso es lo que dicen los profetas, eso es lo que dice Jesucristo. Ya lo dice también en San Mateo capítulo 16, versículos 18 al 19, cuando dice Jesucristo: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesucristo se compromete a edificar a su iglesia, una iglesia, su iglesia. Y Jesucristo cumple lo que promete. Está edificando su iglesia desde que le dio origen hasta el final del mundo, y luego lo llevará a la nueva Jerusalén en el cielo, porque la iglesia de Cristo no termina en la tierra, sino continúa a la tierra prometida, en la vida eterna. Así es de que entonces el respaldo que Jesucristo está dando, dice: yo voy a edificar mi iglesia, y lo está edificando por medio del Papa, por medio de los obispos, por medio de los sacerdotes, por medio de los laicos. Él está edificando porque Él es el que nombra quién va a ser Papa, Él es el que nombra quiénes van a ser obispos, Él es el que nombra quiénes van a ser sacerdotes, Él es el que nombra. Por eso dice en Hechos capítulo 20, versículo 28, donde dice: el Espíritu Santo los ha puesto a ustedes como obispos. El Espíritu Santo, quien es Dios, los ha nombrado a ustedes, y Jesucristo los ha ganado con su sangre. Así es de que entonces Cristo es el que edifica su iglesia. Por eso hay sacerdotes, por eso hay obispos, por eso hay papas, porque Jesucristo lo provee, la provisión divina. Él provee de sacerdotes a su iglesia. Por eso es que existe la iglesia y existen los sacerdotes. Entonces también cuando dice Jesucristo en San Mateo capítulo 16, versículo 19, cuando le dice a San Pedro: a ti te doy las llaves del reino de los cielos, y lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desatares en la tierra será desatado en el cielo. Le dio la autoridad porque Él es jefe visible en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica, pero también está ayudado por los demás obispos. Por eso Cristo nombró 12 apóstoles, y después nombró a los 70, después nombró a otros 500, según 1 Corintios, versículo 15, donde Él se aparece a 500 más discípulos. Pero está hablando de los 12 para dirigir a la iglesia, y está hablando de los laicos, quienes nosotros colaboramos también en la iglesia. Así es de que entonces Jesucristo, su iglesia es dirigido por el Papa, a quien le dio las llaves, y las llaves que ha sido dado a San Pedro ha venido de generación en generación por medio de los sucesores, y hoy está con el Papa Francisco las llaves del reino de los cielos. Y las llaves del reino de los cielos nunca está en la secta. Jesucristo nunca entregó las llaves del reino de los cielos a los pastores protestantes en las sectas protestantes. Nunca los han entregado y nunca lo van a tener. Porque Jesucristo solamente entregó las llaves del reino de los cielos a su iglesia, con San Pedro. Así es de que las promesas de Jesucristo también en San Mateo capítulo 16, versículo 18, después de fundar su iglesia en San Pedro, entonces dice: las fuerzas del infierno no lo podrán vencer. Así es de que la iglesia es perseguida, porque dice las fuerzas del infierno. ¿Quiénes son las fuerzas del infierno? Todos los que quieren destruir a la iglesia, todos los que quieren desaparecer a la iglesia, los gobernantes, los reyes, los comandantes, los jueces, todos aquellos que quieren acabar con la iglesia, las sectas que lo persiguen, que lo difaman y quieren acabar a la iglesia. Jesucristo dice: son fuerzas del infierno y no podrán contra mi iglesia. Así que eso es lo que ha prometido Jesucristo. Entonces vamos a dar a entender ahora al final el valor de la iglesia de Cristo y las consecuencias. El valor de las sectas y las consecuencias. Hay que darlo a entender. ¿Por qué? Porque ahora ustedes que están recibiendo clases, pues tienen que saber la verdad. Porque hay que dejarse llevar por la verdad que viene de Dios, no opiniones personales. Así es de que voy a poner un ejemplo, lo que es de la Santa Misa, porque ya lo dice en San Juan capítulo 6, versículos 52 al 56, cuando Jesucristo dice y yo soy el pan bajado del cielo, y el que come mi carne y bebe mi sangre, yo le doy la vida eterna. Así lo dice Jesucristo. Y luego ya está en San Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20, cuando Él está en la última cena, cuando Él mismo hace la primera misa, y luego dice a los apóstoles: hagan esto en memoria mía.
Así es de que Él mismo hace de actualizar su cuerpo en ese momento. Dice, coman de esto, que esto es mi cuerpo. Y luego dice, del vino, beben de esto, que esto es mi sangre, que será derramado por ustedes. Y luego le dice a los apóstoles, que son los primeros sacerdotes en la nueva alianza, y dice, hagan esto en memoria mía hasta que yo vuelvo. En la iglesia de Cristo, en la iglesia católica, es donde se cumple lo que Jesucristo ha mandado de hacer. Mira, hacen esto, el sacrificio de la misa. Ahora, ¿qué valor tiene la misa para la iglesia católica y qué valor es para las sectas? El valor en la iglesia católica, decía el padre Jorge Loren, que es sacerdote jesuita, científico, y él dice, siendo sacerdote, dice, a mí me dan 10 millones para que yo deje de ofrecer misa, yo prefiero dejar los 10 millones y prefiero ofrecer misa. A mí me dan 50 millones para que yo deje de ofrecer misa, yo dejo los 50 millones y prefiero ofrecer misa. A mí me dan 100 millones para que yo deje de ofrecer misa, yo dejo los 100 millones y prefiero ofrecer misa. A mí me dan 1.000 millones para que yo deje de ofrecer misa, yo prefiero dejar los 1.000 millones y prefiero ofrecer misa, decía el padre Jorge Loren, porque él decía, yo recibo los 1.000 millones y los reparto entre los pobres, voy a hacer un bien a los pobres, pero es un bien limitado. Pero el sacrificio de Cristo en la misa, el sacrificio de Cristo Dios, redimiendo al mundo entero, tiene valor infinito. Porque el sacrificio de Cristo, redimiendo, salvando al mundo entero, en generación, al mundo entero, el valor de la sangre de Cristo, el valor del sacrificio de Cristo, tiene valor infinito, pero este valor se le está dando en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica. Y ahora pregunten ustedes a las sectas, a las divisiones, a las sectas protestantes, ¿qué valor tiene la misa para ellos? ¿Qué es lo que ellos dicen? Hay sectas que dicen de que eso es del demonio, es esa actuación del demonio, que cuando están comiendo la Eucaristía dicen que están recibiendo legiones de demonios, se están tragando. Eso es lo que dicen las sectas. Para las sectas no vale nada. Para la iglesia de Cristo, para la iglesia católica sí tiene un gran valor y valor infinito, que es el sacrificio de la misa. Y así es de que por eso es que las sectas, ¿qué diferencia es la secta? Porque en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica, la iglesia que Cristo fundó, la iglesia apostólica, es la esposa de Cristo, dice en Efesios 5, versículos 22 al 31, cuando dice que Cristo santifica y purifica a su iglesia. Y luego dice en el versículo 29 al 31 que Cristo y la iglesia ya no son dos, sino son uno. La iglesia de Cristo es la esposa de Cristo, ya no son dos, sino son uno. Y eso se valora en la iglesia de Cristo. Fuera de la iglesia de Cristo no lo valoran. Las sectas, las divisiones no lo valoran. Lo que dicen que la iglesia católica es la ramera, es la prostituta, es la idólatra. Eso es lo que ellos dicen. ¿Qué diferencia hay de las sectas? De que ellos no le dan el valor verdadero a lo que es la iglesia de Cristo. Y por eso es de que dice San Pablo, de que los que practican sectarismo y divisiones no entrarán en el reino de los cielos. Y por eso dice Jesucristo, cuando Él dice, lo que es fundamento de hombres, en vano me rinden culto. Y todavía dice, hipócritas, bien dijo Isaías, este pueblo me rinde culto. En vano me rinden culto porque es doctrina y fundamento de hombres. Pero Jesucristo dice duro, hipócritas, estar en lo que es fundamento de hombres. ¿Por qué? Porque ellos dicen, es hipocresía que ellos dicen cuando dicen que la iglesia católica es la gran ramera. Y eso es hipocresía. Cuando dicen que el Papa es la bestia, a quien Jesucristo le dio las llaves y le prometió estar con él, dice, le dijo a los apóstoles, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo prometió al Papa, lo prometió a los obispos estar hasta el fin del mundo. Y ahora ellos, a quien Jesús le dio las llaves, los sectas protestantes le dicen que es la bestia. Entonces hay una gran diferencia, porque en la iglesia de Cristo se da el valor verdadero de los sacramentos, se da el valor verdadero de los mandamientos, se da el valor verdadero de los ministros de Dios, del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, el valor del sacerdocio en la iglesia de Cristo, el valor del sacerdocio que tiene que bendecir al rey, que tiene que bendecir a los diputados, que tiene que bendecir a los jueces, porque es mayor, dice ya allá en Josué, cuando hablan de que van a pasar por el río Jordán.
Cuando van a pasar por el río Jordán, dice entonces, como en el capítulo 3 de Josué, o capítulo 4, cuando habla ahí de que se va el pueblo de Israel y entonces los sacerdotes van encabezando al pueblo, van dirigiendo al pueblo. El sacerdocio es cabeza del pueblo. Y entonces el rey será muy rey, pero si respete a Dios y cree en Dios, debe creer en el sacerdote que es superior a él. Porque el sacerdote bendice al rey, bendice a los sacerdotes, bendice a los licenciados, cualquier estudio que pueden tener hasta en la ciencia. Los que respeten a Dios se tienen que dejar bendecir por el sacerdote. Pero ese valor se da en la iglesia católica, en la iglesia de Cristo. Fuera de la iglesia, el sacerdote no vale nada, dice, de que ellos son los que valen. Por eso es que el sectarismo hay una gran diferencia. Por eso dice que no entrarán en el reino de los cielos. Y ahora vamos a poner, por el tiempo que se va rapidito, vamos a poner ejemplos de dos textos últimos. Dice en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 22 al 40, Primera de Reyes capítulo 18 versículo 22 al 40, porque ahí está Elías quien va a representar al Papa, a los obispos, a los sacerdotes. Elías ofrece un sacrificio y cuando él ofrece un sacrificio y él ora, entonces Dios hace bajar fuego del cielo y consume el sacrificio de Elías. Elías está representando al Papa, está representando a los obispos, a los sacerdotes, los que ofrecen sacrificio a Dios en la misa y que es agradable a Dios y Dios escucha las oraciones y Dios bendice al pueblo. Pero ahora a las sectas los va a representar los profetas Baales. Ellos ofrecen un sacrificio y cuando están orando Dios no los escucha y luego que están pidiendo que es consumido sus sacrificios de ellos y no se consume su sacrificio. Y luego entonces Elías manda de que maten a los 400 profetas Baales. Y mataron a los 400 profetas Baales. Las consecuencias de los falsos profetas que fueron matados. Y no se le tomó como pecado para Elías, porque los falsos profetas por soberbios están pagando por su pecado. Y a Elías no se le tomó como pecado, porque es profeta de Dios. Entonces lo que él mandó a hacer, Dios lo respaldó a Elías, porque los falsos profetas se están rebelando contra Dios. Las consecuencias de los falsos profetas que no son escuchados, que no son entendidos, no son agradables a Dios, y después las consecuencias que son matados estos falsos profetas, ahí en el sacrificio de allá en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 22 al 40. Ahora voy a dar el último texto, que es en Números del Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 16, versículo 1 al 35. Las consecuencias de lo que es la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo y sus consecuencias, el valor de la iglesia de Cristo y sus consecuencias, el valor de las sectas y sus consecuencias. Así es de que ahí hubieron muchas personas del pueblo de Israel que se rebelaron contra Moisés, que se rebelaron contra Aarón, contra el sacerdocio, se rebelaron, murmuraron y no quisieron entender. Usted léelo ahí en Números capítulo 16, versículo 1 al 35. Cuando Moisés les está hablando a las familias que se rebelaron, los aconseja: arrepiéntanse, que lo que están haciendo, reconozcan que Moisés, Dios lo ha nombrado, y Moisés dice, Dios lo ha nombrado, a Aarón también Dios lo ha nombrado, y el sacerdocio Dios lo ha nombrado, y ustedes, ¿por qué se oponen? Está hablando Moisés con ellos y no le hacen caso. No le hacen caso. No lo entienden a Moisés. Y entonces ya Moisés va con Yahvé Dios y le dice: ya les he hablado a ellos y no quieren entender. Y Dios dice: apártense de ellos, apártense de ellos. Y entonces el pueblo que estaba con Moisés se apartó. Y en ese momento, después que Moisés acabó de hablar, entonces se abrió la tierra, abrió su boca la tierra y tragó gran cantidad de familias que se rebelaron contra Moisés y contra el sacerdocio. Se rebelaron. Y 200 más que se quedaron, cayó fuego del cielo y los consumió. Ahí están las consecuencias. Está profetizado que los que están con Dios van a tener el respaldo de Dios. Moisés tuvo el respaldo de Dios, Aarón tuvo el respaldo de Dios, el sacerdocio tuvo el respaldo de Dios, y todos los que estuvieron con Moisés y estuvieron con Aarón, y tuvieron el respaldo de Dios. Pero los que
sectarios, los sectarios que se opusieron a Moisés, se rebelaron contra Moisés y no entendieron a pesar de que se les predicó, a pesar de que se les hablaba y no hicieron caso. Entonces las consecuencias, que se los tragó la tierra, y los 200 más, el fuego de Dios los consumió. Así es que está profetizado de que el Papa es nombrado por Dios, la Iglesia Católica, la Iglesia Apostólica es Iglesia de Cristo, está profetizado, es la Iglesia que va a triunfar, está respaldado por Cristo, está respaldado por el Espíritu Santo, es la Iglesia que va a triunfar, aunque sea perseguido, aunque sea despreciado, aunque sea criticado, porque eso lo dice en San Mateo capítulo 10, versículo 20 en adelante, cuando dice Jesucristo, de que así como me persiguieron, así como me despreciaron, así como me criticaron, así los van a criticar a ustedes, así los van a perseguir a ustedes, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así es de que entonces la prédica de esta tarde, eso es dar a entender el valor de la Iglesia de Cristo, que Dios lo fundó. Cristo es Dios, fundó su iglesia y esta es institución divina, y su iglesia ha venido desde el nacimiento con 12 apóstoles y en Hechos de los Apóstoles, cuando ya viene la conversión, vienen 3.000 convertidos, después otros 5.000, y entonces la iglesia, el grupo ya de 1 millón en días, en horas y días. Así es el origen de la iglesia de Cristo. Ahora, las sectas, 1500 años después, ¿cómo es el origen de ellos? Una persona reúne a unos 4 o 5, no son apóstoles, ni él es apóstol, y así se reúne. Martín Lutero cuando empezó, no fueron 12, Jesucristo no lo envió, Jesucristo no lo autorizó, y no son 12, y no están en el primer siglo, no tienen 21 siglos, hasta ahora tienen 400 años, y no son autorizados por Dios. Y ahora de Martín Lutero, ellos mismos hicieron las divisiones, y Dios no está autorizando las divisiones. Dios no está autorizando las divisiones. Así es de que para cumplir los mandamientos de Dios tienes que cumplirlo en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica. Ahí se cumplen los mandamientos, porque ahí es donde tienes que adorar a Cristo. Ahí es donde tienes que comer la carne y la sangre de Cristo, que es en la Eucaristía. Ahí tienes que cumplir con el mandamiento de confesarte, porque Dios dio la autoridad a los apóstoles, a quienes ustedes perdonaren los pecados les serán perdonados, y a quienes los detuvieron les serán detenidos. En la iglesia de Cristo está dado toda esta autoridad en la iglesia para bautizarte, para confirmarte, para tu matrimonio, para ayudarte en la reconciliación, para perdonar tus pecados. Esa es la iglesia de Cristo, en la iglesia católica. Fuera de la iglesia no lo pueden hacer los pastores protestantes. No te pueden perdonar tus pecados los pastores protestantes, y ellos no están autorizados. Así es de que en esta tarde, esta es la prédica de esta tarde, y hemos tratado de expresarlo así para que se entienda. Espero que entiendan ustedes bien el mensaje y que ustedes hayan apuntado los textos. Hay que apuntar los textos y después estudiar despacio y compartir también con los demás, porque qué bien que ustedes que están viendo así en el celular y comparten con los demás amigos, comparten con las demás familias, comparten con los que están en Estados Unidos, comparten con los que trabajan en México, comparten con los que están en El Salvador. ¿Por qué? Porque es una doctrina verdadera, doctrina que viene de Dios, doctrina apostólica es lo que estamos dando en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica. Y esto hay que compartirlo, que se extiende la doctrina hasta el mundo entero, porque Jesucristo dijo, vayan y prediquen el evangelio en todo el mundo. Y la iglesia de Cristo, la iglesia católica, todos los días predica el evangelio en todo el mundo. Cuando el Papa, cada día, en los textos que él utiliza, cuando él lee los textos allá en Roma, en la misa, los textos del evangelio, los textos de las cartas, de la Biblia, y entonces lo que él lee, eso es lo que dan todos los sacerdotes en todo el mundo, los mismos textos. Y esos mismos textos de la misa, lo que él predica allá, se predica en Israel, en España, en México, se predica en todas las partes del mundo. Así es de que la iglesia de Cristo, la iglesia católica, todos los días predica el evangelio, en un mismo evangelio predica en todo el mundo. Y las sectas
nunca van a poder ir a predicar el Evangelio en todo el mundo. Porque una secta, por eso dice sectario, porque nació ahí en un sector, en un caserío, y luego ellos le ponen un nombre que no está autorizado por Dios. Dicen iglesia Río de Agua Viva, iglesia Camino Directo al Cielo, iglesia Estrella de la Mañana. Ellos inventan los nombres, lo que Jesucristo no ha ordenado. Y ellos que están fundando su secta nunca pueden ir a predicar el Evangelio a todo el mundo, porque inclusive en sus mismos caseríos no alcanzan a predicar, porque ahí en el mismo caserío hay muchos que son católicos y que no les hacen caso a ellos porque son sectarios. Pero la iglesia de Cristo todos los días cumple el mandato que Jesucristo le dijo. Vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo. Y la iglesia católica todos los días cumple, predicando el Evangelio en todo el mundo. Así es de que los que quieren escuchar misa, inclusive por celular, todos los días hay misa, rosario, oraciones. Hay todos los días misa en el celular, en todo el mundo, por televisión, por radio, por celular, ahí está. Pero la iglesia de Cristo sí cumple, predicando el Evangelio en todo el mundo. Así es de que entonces llegamos ya al final de este programa y nos despedimos y con mucho cariño les pedimos a ustedes de que sigamos en estos programas, de que los que sí siguen en estos programas van a aprender mucho y para confirmar su fe y para seguir perseverando en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica. Les pido que inclinemos nuestro rostro y oremos. Te damos gracias, Señor, porque has permitido que llegamos al final de este programa. Te pedimos, Padre Santo, que tu verdad toque el corazón de la gente y confirme la fe de cada uno de ellos y de nuestra fe de nosotros para seguir perseverando en tu iglesia, que es la iglesia católica, la iglesia que tú has fundado y es la iglesia que va a triunfar en la nueva Jerusalén. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, a ti, Señor, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén.